Como ya lo dijiste, nuestro querido amigo, Víctor Russo, que ¿Qué tal? viene a adentrarnos al mundo de la filosofía, pero de la filosofía cotidiana, práctica. Lo vamos a tratar de traducir y trasladar a nuestros oyentes. Es un concepto a veces que está medio ahí en el aire. Vamos a tratar de hablar de justicia hoy, que es un tema que a vos te compete. Bien. Sí, a varios de acá. A varios de acá, casi todos. Sí. A casi todos, desde el punto de vista de la filosofía. Es un término verdaderamente muy difícil de justificar racionalmente. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Vamos a contar qué dijeron algunos filósofos importantes acerca de la justicia. Muy bien, ¿y cómo lo podemos traducir eso en la vida cotidiana, en la realidad del hoy? ¿Sí? Claro, eso, dale. Bueno, nos vamos a la pausa, Marta. Es, También le agregamos a eso, Marta, que en 1962 favor. en Argentina se funda la Academia Porteña del Lunfardo. Vos Muy mirá, tengo Algo gente que muy amada ahí. A los amantes del tango y bueno. Sí, yo te podría recitar poemas enteros de Lunfardo. Mi abuelo fue primera guitarra del Mundo Rivero en ese disco Lunfardo, así que lo conozco perfectamente. De memoria. Y ahí Tirate unos primeros párrafos. ¿Tenés ahí algo como para...? No, era un bon chaboleado, un chacarero que se tomó aquel 9 en el Retiro. No habían visto escruches ni lancero, un gil ni en acuarela tan a tiro. ¿Esto qué quiere decir? Que el tipo se fue a tomar el tranvía. Y era tan fácil de robar el tipo que los que robaban no habían visto nunca uno más fácil que él. Ni pintado, ni en acuarela habían visto uno tan fácil de robar como ese. Entonces después empieza, era pulenta el bobo, la marroca, entonces el reloj, y empieza la billetera, le orejeaba el chiquilín, empieza a decir, le salía plata por el bolsillo. Y empieza a contar todo eso y después cómo lo robaban en el colectivo. El que empujaba, porque todas esas cosas. Cada uno tenía su función. Entonces, si no saltó cabrón por la mancada, fue de chile nomás, de puro meope, porque el guarda no los vio, si no saltaba bronca, ¿no? Todo eso tiene que ver con el lunfardo y bueno, es un idioma distinto, ¿no? Era un idioma la cachimba, el grilo, todo. El chiquilín, ¿no? El chiquilín. Sí, lo tomó mucho el tango, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ese disco de Rivero, donde toca mi abuelo, son todos temas de lunfardo. Y muchos son un poco difíciles hoy Claro. porque habla mucho de en épocas de construcción, claro. Violencia de género, está el famoso milonga 34 puñaladas, amablemente, ¿no? Sí, bueno, había otra concepción, ¿no? Otra concepción de todo. De ese mundo. Pero bueno, como hoy también tenemos otros idiomas. ¿Cómo nos vamos adaptando a distintos idiomas en el mundo de la adolescencia, de la juventud? También. Cada uno tiene su argot. Exacto. El nuestro es el lunfardo, que tiene su origen, puede llegar a ser carcelario, puede llegar a ser italiano, y hay muchas cosas. Hay diccionarios de lunfardo. Sí, claro. Donde explica un poco la etimología de todas las palabras, ¿no? De dónde vienen. Bueno, ¿ves? Estamos ya entrando en el mundo de casi de la filosofía, porque tiene muchísimo que ver con eso, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de filosofía, digamos. Llegué a fin de año medio roto, así que preparé. Va advirtiendo. ¿Querés que te cuente yo? Pero había remeras negras. Había remeras negras. Es para disimular la rotura, eso. Eso sí. Escúchame, Claudio, querido, ahí está nuestra querida y admirada Emita Cibotti. Claro, Emma Cibotti es la presidenta. ¿Viste? Por eso lo mencioné. Emma ha estado aquí. Beso enorme, invitada varias veces por distintos temas, pero ella es la presidenta de la academia. Actual, Así claro. que la verdad, un saludo también para ella en este día. La vamos a traer. Y ese día vení. Ese día compartimos un espacio especial. Y me traigo todas las poesías y las traducimos un poco al aire. Claro, porque el tema es ese, entender cómo se... No, entenderla, porque la verdad que la escucha cualquiera esa milonga y no la entiende. No sabe de qué se trata. No se entiende. Garufa. O sea, hay un montón de palabras que, bueno, hay un diccionario del lunfardo. Sí, por supuesto. Que empiezan a dar cuenta, y es muy atractivo además, ¿no? Porque es un arte cómo se escribía en esa época. Sí, así es. Bueno, vamos a hablar un poco del concepto de justicia. De justicia, un concepto, la verdad, dificilísimo de asir, digamos, dificilísimo de definir racionalmente o científicamente. A ver, cuando la gente en una marcha pide justicia, ¿qué está pidiendo? Digamos, que se cumpla determinada ley, no, está pidiendo, supone que hay una justicia más allá, que hay una justicia en sí, que existe el bien, ¿no? Pero bueno, tenemos las leyes positivas por otro lado. La injusticia es clara y la justicia es oscura. Uno se da cuenta exactamente qué es lo injusto, pero después cuando uno tiene que definir la justicia, ahí se complica, ¿no? Es más difícil. Yo voy a empezar con una milonga, como me gusta a mí, los tangos, el candombe. Vamos a empezar con Homero Mansi, en este caso con Oro y Plata, que es una milonga tipo candombe, que habla del lamento de un negro que pierde a su mujer amada, a su mulata, a manos de un rico, a manos de un pardo de cuello duro que fumando un puro se la llevó, ¿no? Se la llevó y
Y él cree que ahí hay una injusticia, digamos, porque él es pobre, porque este tipo con un broche de agua marina y con una esterlina que le regaló, como que le compró el amor. Y el narrador, poeta, de Homero Mansi, en este caso podría ser, le dice: no sufras ni la maldigas, el cielo también castiga la culpa de la ambición. Y acá hay dos cuestiones por las cuales quiero empezar, que digamos, una es, el cielo también castiga, esto es, claramente quiere decir que hay una justicia, o una justicia divina, o una ley natural, hay un ius naturalismo, digamos, hay una ley que está más allá de las leyes positivas. Y después la culpa de la ambición. La culpa de la ambición es por donde empieza lo que yo quiero contar, que es la pleonexia de los griegos, que ellos hablaban de la ambición desmedida. Esa ambición desmedida es lo que la justicia también busca corregir. Es una justicia, especie de justicia distributiva de la que hablaban también Platón y Aristóteles. Les preocupaba mucho a los griegos de aquella época este rol de la oligarquía en la Grecia clásica. Son momentos también, como te contaba cuando hablábamos de democracia, de los orígenes de la democracia, sí. Y son momentos donde se pone en duda, digamos, esto de que los ricos manden, ¿no? Que los ricos sean los poderosos y que solamente ellos manden, ¿no? Entonces, justamente el libro La República de Platón, que vamos a empezar por ahí, tiene como subtítulo Acerca de la justicia. Digamos, es un libro que trata de la justicia, y al principio Sócrates, que es el personaje con el cual Platón expresa todas sus ideas, hay una discusión con los sofistas, y los sofistas le empiezan a plantear cosas que son muy polémicas, pero que hasta hoy podrían tener cierta vigencia. Por ejemplo, uno que es Trasímaco, que es uno de los más importantes de los sofistas, le dice que la justicia es la utilidad o la conveniencia del más fuerte o del más poderoso. Digamos, incluso dice que la pleonexia, esto de la ambición desmedida, es lo natural. Digamos, la justicia, contrariamente, es un artificio antinatural. La justicia es un artificio antinatural. Le da un sentido utilitarista. Pero claro, por supuesto, y es la utilidad del más poderoso, digamos. Eso es lo que está en juego. Para un rico, por ejemplo, la injusticia hasta puede ser más conveniente, porque saca ventajas de eso, de la injusticia, y después tiene recursos para responder ante la justicia legal después. O sea, y eso se da hasta hoy en día, digamos, las grandes corporaciones tienen departamentos legales con grandes abogados para reparar injusticias que ellos provocan, digamos. Esto sigue existiendo. Y después dicen otra cosa también provocativa, que justo no es el que no tiene suficiente poder para ser injusto. Fíjate lo que plantean, ¿no? Que justo es el que no tiene suficiente poder para ser injusto. O sea, si tuviera poder, si ellos pudieran, serían injustos. Lo que pasa es que le temen más a una injusticia, a lo que sufren con una injusticia, le temen más que después que la ventaja que sacan cometiendo ellos mismos esa injusticia a otros. Entonces, por eso después pactan, y a partir de allí, del pacto, surgen las leyes positivas, ¿no? Uh-huh. Otra definición que también es un poco hasta peronista, podríamos decir, que es beneficiar a los amigos y perjudicar o dañar a los enemigos. Al enemigo ni justicia, ¿no? Es una distinción, una distinción política amigo-enemigo de Carl Schmitt también aparece ahí, ¿no? Pero Platón es como el primer tipo que intuye que hay una justicia en sí, que hay un bien en sí, que hay una belleza en sí, y él plantea este mundo de las ideas, el mundo de las sustancias no sensibles, digamos, no de las cosas materiales, sino de las sustancias en sí, y el bien como máximo todo, y la justicia, a partir de ahí tiene que existir una justicia, insisto, una justicia en sí, la justicia, digamos, la noción de justicia. Pasa que a esa justicia que intuyen algunos intelectuales, a otros no acceden, ¿no? Entonces esa es la... Esto también después se va criticando, porque justamente lo que propone Platón es que gobiernen los filósofos, que son los que intuyen la idea de bien, los que intuyen la idea de justicia, ¿no? Entonces la justicia para Platón vendría a ser en lo colectivo, que cada quien ocupe el lugar que le toca a su sociedad y la sociedad. Y esto lo hace también de una manera... Él dice que el alma tripartita tiene una parte racional, una parte irascible y una parte concupiscible. Entonces, pero la parte racional es la que tiene que dominar al hombre en lo moral, en lo particular, la virtud particular. Pero en la virtud colectiva, en la justicia, justamente en la polis, en la sociedad, que es donde se tiene que impartir justicia, también cada una de las personas, de acuerdo a cómo sean ellos, digamos, los filósofos tienen la virtud racional como primera, tienen que gobernar, los militares tienen la valentía o la intrepidez, la irascibilidad, si querés, tienen que formar parte del ejército, y los otros tienen que formar parte de las cuestiones cotidianas, del trabajo, ¿no? Ese es Platón, un poco elitista.
Los filósofos gobiernan. Los filósofos gobiernan. Aristóteles, en el libro quinto de la Ética a Nicómaco fue el hijo de Aristóteles, y le escribe una ética hacia él, y en el libro quinto se ocupa de la justicia como una virtud. La justicia es una virtud, y para Aristóteles toda virtud es un punto medio. Toda virtud es un punto medio. Está el tema del equilibrio, la igualdad, el equilibrio como proporción, después nos va a decir, pero toda virtud es un punto medio. Por ejemplo, entre la cobardía y la temeridad está la valentía. Es el punto medio. O sea, no hay que comer ni excesos ni defectos, vendría a ser. Digamos, o sea, el defecto sería la cobardía, el exceso sería la temeridad, un tipo que no le teme a nada, pero la valentía es el punto medio. Lo mismo que el avaro o el despilfarrador. La virtud está en el punto medio, que es el generoso. ¿Se entiende? Bueno, y entonces la virtud de la justicia es la virtud por encima de todas las virtudes. Todas las virtudes contienen la virtud de justicia, y tiene que ver con este equilibrio, ¿no? Tiene que ver con esta equidad y con esta igualdad, que para Aristóteles es una proporción, digamos, porque esto de darle a cada quien lo suyo, y a cada quien lo que le corresponde, también hay que verlo, porque no a todos no es lo mismo que darle a todos lo mismo. Hay que darle a todos lo que le corresponde. Es un principio nuestro, claro, al momento de resolver, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué es también lo que es para cada uno? Siempre es difícil. Exacto. Por eso cada caso es particular. Cada caso es particular, sí. La virtud ética a lo mejor está orientada hacia un bien propio, pero lo que defiende en este caso, que es la virtud política, es la que está orientada hacia la sociedad, ¿no? Hacia la polis, que la polis para Aristóteles es ontológicamente previa al hombre y a la familia. El hombre no puede ser si no es en una polis. Fuera de la polis o sos una bestia o un dios. No podés ser fuera de la polis, no sos nada. Sos un ser sociable sí o sí. Sí o sí sos un son politicón, como dice él. Y el mejor de los hombres no es el que ejerce la virtud en relación consigo mismo, sino en relación con otro, pues esa es la tarea difícil, ¿no? Esa es la tarea difícil. Y después, por supuesto, que reconoce una justicia natural que tiene en todas partes la misma fuerza, y no lo que al hombre le parezca bien o mal, en todas partes tiene la misma fuerza. De todas formas son intuiciones también estas, ¿no? Y después, por supuesto, una ley positiva que depende incluso de las circunstancias vigentes, digamos, de las constituciones vigentes, digamos, de la forma de gobierno que en ese momento se debatían, si era mejor la democracia, era mejor la aristocracia, o era mejor... Sí, la que se dé en cada lugar al momento en que se esté evaluando. Y después Aristóteles también plantea todos temas que tienen que ver con justicias más particulares, además de esta justicia general, que es la justicia de todos, de la polis, que por ejemplo está la justicia distributiva, que es esto de darle a cada quien lo suyo, y siempre cuidando esto de la pleonexia, ¿no? Del exceso, y que por ejemplo no sería un injusto el que recibe esa distribución de más, sino que el injusto es el gobernante que les da de más a estas personas, ¿no? Es importante esta distribución, y después está la virtud o la justicia conmutativa, que tiene que ver con los tratos voluntarios entre las personas. Los tratos voluntarios tiene que ver con esto de yo te compro tal cosa y te pago por eso. En ese momento, por ejemplo, si un arquitecto le hacía una casa a alguien, después un zapatero, cómo le pagaba, con una cantidad de zapatos determinada. Bueno, a partir de ahí surge la moneda, que Aristóteles dice que en la moneda hay una forma de justicia conmutativa, porque está el tema de la proporción, para que sea cuánto se le paga a un arquitecto, cuántos zapatos le tiene que pagar a un arquitecto, es más difícil. La moneda le da proporción a estos tratos justos. Después están, por supuesto, los tratos involuntarios, donde hay violencia o donde hay engaño, y eso hay que penarlo, por supuesto, con la ley, ¿no? Esto de justo es a darle a cada quien lo suyo, insisto, que no es lo mismo que darle lo mismo, que darle proporcionalmente a cada uno. ¿Qué pasa después? Bueno, todo esto de la antigüedad, en el medioevo, y aparece la modernidad, donde el sujeto cobra valor fundamental, donde hay ya un paradigma nuevo, está la conciencia del hombre, y aparece Kant como el filósofo moderno, para mí, más importante de todos, que es un filósofo trascendental, que lo que él propone, digamos, es que nosotros recibimos percepciones sensibles, pero por medio de nuestra razón, que es innata, que nosotros tenemos las categorías en nuestra razón, todos tenemos las mismas, y construimos así el objeto que nosotros vemos, o el fenómeno que nosotros vemos. La cosa en sí, no vamos a hablar de Kant, porque es muy difícil para hacerlo en 10 minutos, pero lo que quiero decir es que es un filósofo trascendental, que parte de la conciencia del hombre. Ya no hay esencialidades como
proponían Aristóteles o Platón, está la esencia de justicia, no, acá parte de la conciencia del hombre, ¿no? Y que son conceptos a priori, quiere decir que están librados de la experiencia, digamos. El concepto de derecho, por ejemplo, es un concepto a priori, no es un concepto de la experiencia, ¿no? El concepto de derecho. Y tiene que ver, digamos, con es eso que decimos de Kant, que es trascendental. Claro. Son condiciones de posibilidad para el conocimiento. Nosotros recibimos percepciones, pero tenemos las categorías que son innatas, la categoría de causalidad, por ejemplo. Nosotros vemos espacio temporalmente. El espacio y el tiempo no son cosas que están en la sensibilidad y en el mundo real, son cosas nuestras, cosas del hombre, que le pone a las cosas sensibles. Por eso transforma la realidad. Por eso es ese giro copernicano, porque es el sujeto el que construye al objeto. Categorizó la naturaleza. Claro, categorizó la naturaleza y son las condiciones de posibilidad de que que los fenómenos existan, esta razón a priori que tenemos. Y después hay condiciones de posibilidad del conocimiento práctico, moral y político, que son postulados de la razón práctica, como la libertad que hablábamos el otro día. Exacto. Que es un postulado de la razón, porque sin libertad no hay responsabilidad, y sin responsabilidad no hay derecho ni moral, ¿no? Y que también son a priori. Y bueno, pero lo que pasa es que tenés las leyes morales, que son muy rigurosas en Kant, las leyes morales, parte del imperativo categórico, famoso, obra de tal manera de que la máxima de tu acción pueda ser universal o universalizable, puede ser universalizable. Entonces, por ejemplo, no es que no se pueda mentir porque está mal, no se puede mentir porque racionalmente es incoherente, digamos, porque si todos mintiéramos, nadie creería a nadie y entonces no habría sociedad, digamos. Entonces, racionalmente él justifica no mentir. Y porque maximiza la máxima de la acción, que sería en este caso la mentira. Pero la moral, por un lado, es interna, y después está la justicia, que es externa y que supone la coacción del Estado, ¿no? Ahí, las leyes naturales, en las leyes morales, lo que basta es el deber, cumplir con el imperativo categórico, y es interior, y lo decide cada ser humano. En las leyes de la justicia, en las leyes jurídicas, basta con cumplir la ley. Digamos, sí. Ahí basta con cumplir Exacto. La ley. No hay... Bueno, ahí es donde se abre esta posibilidad de justicia divina, justicia humana, en donde se empieza... empieza el naturalismo y el positivismo, y porque justamente desde Kant parte Kelsen. Kelsen, que fue para nosotros la estructura básica con la construcción del derecho, el estudio del derecho positivo, claro, moderno, el derecho positivo moderno. Kelsen ya es un hombre de la moderno. Kelsen nació es un austríaco que hablaba en alemán, que nació en 1881 y murió en 1973, o sea, es contemporáneo. Reconoce la pregunta ¿qué es la justicia? Como la pregunta más importante, pero dice que esa pregunta no tiene respuesta científica ni nada. Entonces, hubo respuestas metafísico-religiosas, como las de que hablábamos antes, o las del cristianismo, y hubo respuestas pseudo-racionales, dice él, como la de Kant, que a pesar de que él es kantiano, dice que no se puede justificar racionalmente, de ninguna manera se puede justificar racionalmente la pregunta ¿qué es la justicia? Lo que él, sin embargo, acá hay una contradicción en Kelsen, desde mi punto de vista, porque él parte desde una norma fundamental, una norma básica, que es de algún modo un presupuesto lógico trascendental kantiano también, ¿no? Porque él dice que después esa norma básica justifica después todas las leyes positivas. Ahí ya hay una contradicción, como en este tema hay contradicciones en casi todo, por eso, digamos, es difícil. Y si bien racionalmente no es posible dar una respuesta a la pregunta ¿qué es la justicia?, lo que sí puede preguntarse la filosofía, según Kelsen, es ¿qué es la justicia en tanto felicidad para un pueblo o para una sociedad determinada? Entonces lo que pasa a partir de Kelsen es un relativismo jurídico-social donde, por ejemplo, hay sociedades donde prevalece el valor de la libertad por sobre el valor de la seguridad social, por ejemplo. Después en las sociedades a la inversa, las sociedades centralmente planificadas, económicas centralmente planificadas, donde se le da prioridad a la justicia social y en detrimento de la libertad, son otras, pero para Kelsen las dos son igualmente válidas. O sea, ¿con esto qué quiere decir? El liberalismo o el comunismo, sí, para él son igualmente válidas. Digamos, no se puede justificar nunca racionalmente que la libertad sea un valor superior a la justicia social. No, de ninguna manera. Ninguna de las dos cosas puede justificarse racionalmente. Lo único que puede haber es emocionalmente, cada pueblo decide qué tipo de justicia seguir. Nosotros lo traducimos al final del camino como el bien común, deseado, ¿no? Cada pueblo decide cuál es su destino hacia ese bien común. Exactamente. Y cada una de las justicias de cada pueblo es igualmente válida para Kelsen. Y bueno, ahí
millones de cosas más que yo, la verdad que, bueno, que él lo que está pensando generalmente es en una justicia en el tema penal, ¿no? Porque él dice, por ejemplo, los fenómenos naturales, existe la causalidad, está el fenómeno, causa y efecto. Esa es una posibilidad de comprender los fenómenos naturales. Pero los fenómenos sociales, hay que reemplazar esa causa y efecto por la imputación. Porque él está pensando en el derecho penal, está pensando en la pena. Por ejemplo, para la naturaleza, si ocurre X, es por causa de Y, siempre. Hay una causa y un efecto. Él dice que las normas sociales, si ocurre X, que en este caso reemplazamos por un delito, lo que debe ocurrir es una pena. Y ese es el estudio del derecho para que únicamente eso. Estudiar el derecho, la sanción. Basado en la sanción, en el derecho de la pena, digamos. A ver, a modo de conclusión, yo lo que podría decir es que a la hora de juzgar, la verdad que es conveniente ser positivista, digamos. Es preferible que un tipo se atenga a la ley y que no empiece a delirar, digamos, para mí la justicia, qué sé yo, ¿no? Sí. Preferible que se atenga a la ley. Pero a la hora de legislar, hay que tener en cuenta qué es la justicia, ¿no? A la hora de legislar es importante el justnaturalismo y tener en cuenta qué es la justicia. Incluso casi todos los justnaturalistas suponen que las leyes positivas tienen un fundamento en la ley natural, ¿no? Eso es lo que creo. Hay un montón de cosas más para decir que no las dije porque quise resumir. ¿Y cuánto va saliendo en el camino, ¿no? Cuánto interrogante, cuántos planteos, desde el punto de vista personal para cualquier ciudadano, para cualquiera de nuestros oyentes, pero también para, nosotros que tenemos nuestra profesión formada en ese mundo por la palabra, ya la palabra nos define. Yo siempre digo dos cosas, ¿no? La diferencia entre justicia y poder judicial. Son dos ámbitos totalmente distintos. Claro. El primero es este que venís definiendo vos, en donde la historia se ocupó de ver cómo los seres humanos participan de su ámbito natural, que es la comunidad, la sociedad, el pueblo, como lo queramos definir, pero que no se puede escindir nadie de eso. No. Y el otro es aquel ámbito en donde cuando se pierden esos parámetros que se establecieron de común acuerdo, vas a buscar que vuelvan a su estadio anterior. Y ahí vas al Poder Judicial, ¿no? A que alguien diga, se cometió un ilícito, se cometió un delito, tenemos que restablecer esa paz o esa función del derecho hacia atrás. Y ahí está esa cuestión, esa dualidad que hay que explicarla muy bien, porque un Estado que viva en plena felicidad, ¿no? En pleno bien común, en plena paz, no necesitaría del Poder Judicial. No, exactamente. Sería un Estado ideal. Exactamente. Cuando se rompe esa estructura deseada, ¿no? Porque acá juega esto, ¿no? Cuando hablamos de lo divino, de las ideas, de los pensamientos, de lo abstracto y de la realidad de convivencia, cuando se rompe esa posición de destino imaginario y vas a la realidad y decís, che, a mí me sacaron algo que era mío. Es que se parte de una antropología negativa en la justicia, digamos. Kant parte de una antropología negativa. Kant parte de que el hombre por naturaleza no es bueno. Bueno, ahí viene el tema. Claro, el principio de buena fe claro, y el principio de no buena fe, claro, ¿no? Para decirlo de alguna manera que se entienda. Claro. Nosotros nos basamos en el principio de buena fe, siempre. Sí, Nuestra estructura jurídica es el hombre debe obrar bien, es como un deber. Bueno, pero quizá naturalmente no sea tan bueno. No, por eso, ahí está. Bueno, y Kant recién estaban hablando de la justicia como recomponer la sociedad, como una forma de recomponer la sociedad, como una forma de ejemplo, como una forma incluso de recuperar a lo que van a hablar ellos, de recuperar a una persona, y Kant no se ocupa de eso. Kant solamente se ocupa de la sanción, de la justicia, y después, como la sanción, que se arregle lo demás. A él lo que le importa es equiparar el delito con una pena. Exacto. Y que sea proporcional. Y ahí termina su estudio. Y que siempre sea proporcional. Incluso está a favor de la pena de muerte, porque dice que no hay proporción para el que asesina. El que asesina tiene que tener la pena de muerte. Debe morir, exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso con nuestros invitados, de los proyectos que justamente atañen a qué hacer después del mundo de la pena, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ahí viene nuestro sistema jurídico dice que la persona debe salir del sistema carcelario y se debe reinsertar en la sociedad de la mejor forma posible. La Constitución lo dice, exactamente. Claro. Eso es lo que nosotros vamos a charlar con ellos. Tiene mucho que ver con lo que vos desarrollás recién. Vos hiciste un paneo y un planteo genérico de cómo una comunidad esté donde esté en el punto del mundo que esté, de este mundo de otros, debe constituir y construir un escenario de justicia. Exactamente. ¿Con qué lo constituís y lo construís? Con el conocimiento, con la historia, con todo lo que cada uno de nosotros trae. En el conjunto del pensamiento sale algo nuevo o no tan nuevo, pero sí sale es inevitable que surja de nuestra historia.
Sí, sí. Por eso es importante todo lo que venimos hablando. Cuando hablamos del lunfardo, es parte de nuestra historia. Claro, por supuesto. Cuando hablamos de todo es cultura. Bueno, Total. todo eso que se va dejando de lado y parece que todo empieza hoy, ¿no? Sí. El mundo empieza todos los días y termina todos los días. La verdad que es interesante poder hacer este trabajo, esta elaboración mental, traducirla y trasladarla a nuestros oyentes para que empezamos a entendernos como un proceso histórico, en donde cada uno es importante y cada uno puede decidir qué es esto de vivir en una comunidad más justa, para ponerle el nombre de lo que venimos charlando. Básicamente, digamos, como para diferenciar un poco Kant de Kelsen, digamos, para Kant, partiendo de la razón a priori, en todas las sociedades más allá de la cultura existe la noción de justicia y la noción es inevitable. Es inevitable. En cambio, para Kelsen, digamos, depende de cada cultura, hay una noción de justicia diferente. Cada uno la compone a su manera. Básica, para mí, yo siempre la digo, y vos la dijiste ahí al pasar, ¿no? Lo que puede uno lo pueden todos. Ese es el principio que para mí habría que tener en cuenta en cada uno de nuestros actos y de nuestros pensamientos. Lo que puede uno lo podrían todos, pues somos todos iguales. Entonces, bajo esa lógica, empiezan a acomodarse solas las cosas, ¿no? Como que hay una cierta autolimitación al quehacer. Creo que es un buen ejemplo, no ser un erudito, pero estas cosas básicas ayudan a poder entender mucho mejor esto. La justicia de la polis, desde Aristóteles, se parte de la igualdad. No es lo mismo que la justicia de la familia, donde hay escalafones. En la justicia de la polis hay igualdad. Bueno, también tenemos países que están organizados de distinta manera, con jerarquías sociales, con jerarquías familiares. Bueno, nosotros no. Vos has hablado y hemos hablado acá de democracia. Hemos entendido un sistema distinto, ¿no? Donde quienes nos representan se eligen y no se autosostienen por otro tipo jerárquico de poder en la sociedad. Bueno, pero sistema que es ideal. Ahora, en la realidad vemos que tiene fallas por todos lados. Bueno, todos tienen tenemos fallas. que tratar de mejorarlo. Pero insisto, para que un sistema como el norcoreano también hay juridicidad ahí, ¿eh? No es que no es inválido. No, es el sistema que eligieron los norcoreanos. Exactamente. Bueno, Víctor, muchas gracias. La verdad que como siempre nos dejás pensando. Seguramente vos te vas a ir, pero te vamos a referenciar en el transcurso del programa. Acá quedaron todos pensando, regulando. Así que vamos a abordar el tema en lo que sigue del programa. Voy a preparar Del Plata sobre ruedas. Así es. Esperamos a las 12. Nos vemos. Chau, gracias. Y nos vamos.